Señales. Jorge, el tema de las señales, ¿qué significado tiene para vos? Bueno, para mí las señales es lo que yo sigo, son significados que me van llevando hacia un lugar y esas señales creo que me están llevando a mi origen. La gran pregunta es quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y lo principal es primero saber el origen, entonces me están llevando hacia eso y me parece maravilloso, ¿no? Pero es personal. Es mi origen, pero también el origen de la humanidad, el origen tal vez de civilizaciones. Vos fíjate, José, que en realidad estamos siempre una civilización sobre otra y en distintos lugares se instala una nueva civilización y después excavando con el tiempo, por la modernidad y las máquinas que se utilizan, se encuentra una civilización más abajo que donde estamos Claro, nosotros. claro. Y el origen va hacia ahí, es decir, tanto como de alguna civilización, pero también con el origen de la vida en la Tierra, Ajá. cómo se originó. Eso es fantástico. Y de ahí mi origen en el sentido de que me va llevando también a construir mi pasado, a ver un poco, vos sabés que yo estuve con los originarios Sí. y de mapuches, y ahí aprendí que en realidad cuando uno dice originario, es que también en cada una de nuestras familias, si buscamos un poco en nuestro origen, vamos a encontrar que hay una relación de un lado o del otro, de papá, de mamá o de quien fuese, un abuelo. Hay una relación con los originarios. Volvemos otra vez al origen. Entonces, este tema a mí en particular siempre me moviliza en ese sentido, en descubrirme yo, ir hacia mis orígenes y ahora me está llevando un poco más profundo, que se va a ver en el tercer capítulo, y es muy interesante para los que les gusta todo este tema, lo que está sucediendo. Estoy siendo guiado a ciertos lugares donde estoy descubriendo cosas y todo tiene que ver con esa realidad, ese sueño o realidad que viví, y de ahí en más empezaron a haber otro tipo de avistamientos y otro tipo de relación. La investigación me dice a mí que inclusive no están tan lejos de lo que nosotros pensamos, lo que es un contacto con seres distintos a nosotros. Algunas señales se van dando en mi investigación y en esta última que estoy ahora realizando. Ahí estábamos hablando justamente o vos más bien estabas hablando, de una civilización que se construye sobre otra, de ir a los orígenes. Las señales, a medida que fue pasando el tiempo, entiendo como que fueron evolucionando, ¿no? Ahora, ¿hay una evolución en las señales? ¿Hay una evolución en cómo percibimos las señales? ¿O es una combinación de ambas cosas? Una cosa son eh, cosas que va dejando el humano, vamos a decir, el hombre, en cavernas, representa lo que observa. Lo de la evolución de lo que se observa va con el tiempo, claro, y se interpreta según de acuerdo a cómo vive la época que está viviendo ese ser humano. Y sí, aparentemente hay como una evolución,
en estas apariciones de, digamos, los ovnis, Mm. e inclusive hay representaciones interesantes sobre seres que no parecen humanos, por supuesto, y bueno, pero bueno, hay que ver cómo se representaban en ese momento. Claro. Y después en la parte psicológica, cómo influye, también va de acuerdo a las épocas y a las interpretaciones, como la ciencia. En este momento la psicología está avanzada en un cierto nivel. Seguramente que en 100 años más va a ser avanzada en otro nivel, pero va a seguir siendo psicología, por supuesto. Entonces las representaciones siempre de lo que vemos, cómo se interpreta, es de acuerdo al momento que cada humano está viviendo. Es decir, y aparte de todo no tenemos la misma observación. Cuando un ovni se hace presente masivo, es porque quiere que lo vean muchas personas. Si no, es menos. Y a veces hasta personal. Claro. ¿No? Está direccionado, está todo calculado, pensado. A veces se dan, que me ha tocado vivir, interacciones de casualidad, ¿no? Pero bueno, pero cuando hay una, digamos, se presentan ante la gente, es porque está pensado y lo hacen así, de esa manera, ¿sí? Omnis psiquis, psiquis omni. Parecen hallarse comunicadas, conectadas, interrelacionadas. Este concepto se refiere a ciertas pautas de comportamiento que esa inteligencia extrahumana manifiesta en forma permanente. Es decir, comparten las formas de expresión paranormal, las llamadas apariciones, manifestaciones concretas. Estoy observando algo ahí que no estaba, que tiene forma, que tiene color, que tiene movimientos, etc. Y también la desaparición súbita. En tu vasta experiencia, ¿no?, como investigador de campo, tuviste muchas señales y muy variadas. Sí. He tenido distintos tipos de señales y lo que pasa es que uno con el tiempo empieza a darse cuenta que son señales. Porque en el principio han pasado muchas de largo. Claro. Y ahora es como que ya me doy cuenta, entonces las interpreto, a veces me lleva un tiempo, por supuesto, y sigo como lo que me parece la intuición me dice, ¿no? Y siempre, yo lo digo, hagan este ejercicio, váyanse solos a la noche, en medio de un campo, una sierra, y ahí van a experimentar ciertas cosas, aquellos que no ven, pero tal vez tienen la posibilidad de escuchar también. Y ahí vas a escuchar ciertas cosas, sonidos que te van a llevar a pensar que no estás solo ahí en ese lugar. Podés ver, podés oler también, podés hacer psicofonías, hemos tenido psicofonías. Voces que salen en medio de la nada, risas, voces gruesas, hablando, contestando, no sé, increíble. Con el tema de los sonidos, yo me acuerdo de hace tiempo ya, de tanto que nos conocemos, de haber escuchado algunas grabaciones con algunos sonidos un tanto extraños, ¿no?, que de alguna de tus tantas investigaciones de campo. ¿Qué explicación le encontraste? No sé si en aquel momento, pasado el tiempo. Siempre te vas a encontrar con lo mismo. Puede ser que lo escuches en el momento, puede ser que lo captes y lo traigas en una grabación, entonces cuando llegas después de
que hacer una noche de avistamiento completa, tenés material para escuchar, imagínate, horas. Y ahí algo aparece. Y a veces nos ha sucedido a nosotros, queda grabado y estar conversando con otro investigador y preguntarnos, ¿qué es eso que ves? Y en ese momento nosotros seguimos con la pregunta y lo que estamos haciendo, pero cuando llegás a tu casa y ves el material y oís, Sí. y aparece una voz que te responde en el momento, ¿no? Es como una sincronización inclusive hasta en eso. Ahora, como yo hablo siempre, José, de la tierra compartida, Sí. es para explicar justamente este tipo de cosas. Yo esto no digo que sean extraterrestres ni esté relacionado tal vez con los ovnis. Es decir, que vos vas a un campo o un lugar a hacer avistamientos y a lo mejor el que te está contestando en esa grabación es otra cosa. Pero bueno, todo eso en los grabadores. Pero me ha tocado escuchar en el momento, eso sí, escucharlo en el momento, en el medio de la nada. Y tenés que superarlo porque sabés que está ahí, pero querés seguir haciendo el avistamiento porque inclusive estás viendo cosas. Entonces es mucho a la vez para analizar. Algunos se van porque te da miedo, por supuesto, porque no ves nada a tu alrededor. Después he escuchado pisadas. Hablando de las pisadas, yo me acuerdo que hace poco, creo que un par de horas después que grabamos la parte donde vos estás hablando del sillón, sobre más allá de las señales, el tema justamente de las psicofonías, los sonidos y demás, ahí en el borde del campo, donde a veces vamos a hacer avistamientos, miramos las estrellas, ahí escuché unos sonidos y para mí era como algo que crujía, pero no podía definir qué era y la verdad que no se veía nada. ¿Qué te pareció a vos eso? Para mí fueron ruidos comunes de los que yo ya tengo en estos lugares que he estado. Para mí sonó como pisadas. Eso, para mí sí, muy cerca, ¿no? Y la sensación que sentí que nos teníamos que ir. Misterio. Jorge, las señales, ¿son ellos que te la dejan? ¿Vos que las buscás? ¿Qué es? ¿O qué te parece? Mira, yo creo que es de los dos lados. Ellos me buscan y yo también los busco. Y entonces como que hay una conexión en eso. En un momento sos una antena que emitís, pero también recibís como antena. Entonces, lo interesante en la búsqueda es el encuentro. Es el encuentro.